Estamos de vuelta en CNN AM. Hay una percepción de inseguridad de la ciudadanía que ha aumentado según la encuesta de seguridad ciudadana. Un incremento de algunos delitos como encerronas y que ha contribuido a esta sensación. Vamos a conversar sobre esto y varios otros temas de la política con Felipe Arboe, ex convencional y ex subsecretario del Interior también. ¿Cómo está, Felipe? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, gusto saludarla. Igualmente, bueno, Felipe, hay una percepción que ya lo decíamos de las últimas encuestas, pero hay que solamente ver un poco de informaciones a inicio de la mañana sobre todo, para conocer hechos delictuales y con gran violencia, ¿no? Que es lo que más está preocupando todavía en estos días. Bueno, a ver, yo creo que lo primero es tratar de objetivar la discusión. Yo diría que la sensación, en este caso, responde a hechos objetivos. Tenemos un aumento en un año en más de un 110% de las encerronas. Tenemos un aumento más de un 30% de los homicidios entre el 2016 y el 2022. Tenemos un aumento del uso de armas de fuego y de la violencia en los delitos. En consecuencia, la gente siente miedo. Y como contrapartida, tenemos que la autoridad permanentemente nos está diciendo dos frases recurrentes. Uno, esto es inaceptable. Y dos, tenemos un aumento en el número de detenidos. Lo que tiene que ocurrir es que la autoridad, en vez de calificar la situación como inaceptable, realice las acciones para prevenir estos delitos y, en el caso que ocurran, no solo para que se detenga a los delincuentes, sino para que se les condene, porque si no, viene la sensación de que las personas son detenidas y al poco andar están de nuevo delinquiendo. Entonces, la sensación de inseguridad va acompañada también de una sensación de impunidad de los delitos. Y eso es un tremendo problema, porque eso no solo le llega a la gente, a la mayoría de la gente honesta que está en sus casas y que se siente miedo al ver estas imágenes, sino también le llega a los delincuentes, que dicen, bueno, si el costo de delinquir es bajo, es decir, no me van a pillar, o si me pillan y me detienen me van a soltar al tiro, entonces es un buen negocio. Y más personas vuelven a participar de la actividad del delito. Entonces, yo creo que es hora que la autoridad coordine acciones efectivas, no efectistas, destinadas a controlar los delitos, a prevenir primero, y segundo, a controlar, a reaccionar oportunamente. Fíjese lo que ha ocurrido en el último tiempo respecto a las encerronas y las autopistas urbanas. De pronto uno se plantea una discusión. Tenemos un ex convencional que dice que da lo mismo porque las autopistas las usan los ricos. No solo es inaceptable una discusión un discurso como ese, sino que además es completamente ignorante, porque los puntos donde más se producen las encerronas son en lugares de acceso o ingreso a estas autopistas de lugares más populares. Entonces es muy compleja la situación que se está viviendo, ¿Felipe? Porque el delito lo vive con mayor frecuencia la gente más pobre, que no tiene mecanismos de seguridad privada. Entonces ahí depende exclusivamente de la presencia policial, y ahí de la legitimidad de la fuerza. ¿Quién se hace responsable de la responsabilidad? Porque ahí también empieza a derivarse con otro tipo de debate. ¿Quién se hace entonces responsable de la seguridad de las autopistas en este caso? No, perdón. Aquí no cabe ninguna discusión. La seguridad pública es seguridad pública. La autopista puede estar concesionada, pero Carabineros tiene la potestad. O sea, si el día de mañana se comete un delito adentro, la concesionaria no puede meter un guardia privado, digamos. No. Eso no es un lugar privado, es un lugar concesionado, es un lugar, un espacio público que está bajo el régimen de concesión. Lo que tiene que ocurrir ahí es que se pongan de acuerdo. Uno no entiende, por ejemplo, que si están identificados los principales puntos donde se están cometiendo estos delitos, ¿por qué entonces a las horas que se cometen esos delitos, que ya están estudiadas, están monitoreadas, no hay una coordinación entre la concesión, Carabineros para efecto de establecer, primero, una vigilancia ahí, o segundo, una cosa mucho más efectiva, poner un señuelo que lo asalten a esa persona, que puede ser un funcionario policial, y que sea atrapada y desbaratada la banda completa a través del bloqueo de las salidas de la autopista concesionada. O sea, tiene que haber un trabajo destinado a desarticular estas bandas y lograr sus condenas. Es la única forma de disminuir el atractivo por participar de ese tipo de delitos como un buen negocio. Se hace cuesta arriba
pensar que hay formas o medidas concretas e inmediatas, Felipe. Lo pregunto porque, ya lo decía usted, hay algunas mediciones desde el 2016 hasta la fecha, cómo han aumentado las encerrones, pero también los modos de operar de estas bandas que son sumamente violentos, y todo eso ha tenido un cambio repentino, o repentino por lo menos ahora se hace más llamativo, ¿no? A veces se pensaba que entregando a los delincuentes en un automóvil o lo que fuese, ya por último ellos iban, ahora responden también con violencia. ¿A qué adjudica ese cambio y cómo se pueden implementar ahora medidas que sean concretas en algo que parece ir aumentando? Mire, antiguamente había una especie de código de proporcionalidad para los delincuentes, entre el daño que causaban y el bien que obtenían. Pero cuando media la droga y el uso de armas de fuego, sacaba esa proporcionalidad. Y aun cuando usted le entregue probablemente el vehículo o incluso el bien obtenido es menor, una bicicleta, le pueden pegar un balazo en la cabeza. Entonces, el problema que tenemos aquí es que Chile se ha ido latinoamericanizando desde el punto de vista delictual. Y lo que antes eran delitos de oportunidad, hoy día son bandas de crimen organizado. Por eso es que se requiere que la autoridad entienda que no se puede seguir haciendo lo mismo que hace 5 o 10 años atrás, porque la morfología del delito cambió. Aquí se requieren tácticas especializadas, inteligencia policial, política criminal destinada al desarme de bandas delictuales. No se saca nada con decir, mire, ¿sabe qué? Le vamos a quitar todas las armas legales a la gente que las tiene inscritas. No, si el punto está en cómo se logra desarmar a las bandas delictuales y cómo evitamos que ingresen. ¿Cuál es la coordinación nueva que se está haciendo, por ejemplo, en los pasos fronterizos? ¿Cómo se coordina aduanas, investigaciones, carabineros, etcétera? Entonces, uno creo que tiene que cambiar la forma. Ahora, si a eso le sumamos que Chile tiene un déficit enorme en el control de la migración irregular, donde además están ingresando personas que no sabemos quiénes son. Pueden ser blancas palomas o pueden ser criminales avesados. No lo sabemos. Bueno, la pregunta es, si una persona que ingresa irregular y participa en un delito y es detenida, bueno, lo que correspondería inmediatamente es que nuestra policía se contacte con Interpol y chequeen en el país de origen quién es esa persona para saber si estamos frente a alguien, digamos, que puede ser incluso un terrorista, ahora no lo sabemos. Claro, digamos, porque ahora lo que llama la atención también, Felipe, es no solamente el porte de armas de fuego, ¿no? También con armas blancas, que es lo que vimos la semana pasada en la región metropolitana, de apuñalamiento también de bandas que estaban detrás de esto, y de varios hechos similares. Y al respecto, el ex ministro del Interior, Rodrigo Delgado, ha insistido en un estado de excepción también para la región metropolitana. Dice que se hace más urgente que nunca. ¿Cree usted que hay que aplicar una medida como esa también a zonas como la metropolitana? Lo que pasa es que si empezamos a aplicar estados de excepción en cada región del país, vamos a estar declarando en la práctica pues, una cierta interdicción respecto de la policía. Y yo creo que la policía tiene capacidad, lo que pasa es que hay que orientar los esfuerzos de la policía de investigaciones, de carabineros, hay que terminar probablemente, dada esta emergencia, con la separación y hay que decir, ¿sabe qué? Mira, a ver, hagamos una fuerza de tarea con los mejores detectives, con los mejores carabineros, con los mejores o las mejores fiscales y haga una fuerza de tarea para ir a desbaratar, por ejemplo, y sacar armas de fuego ilegales que están en circulación en la región metropolitana. Por otro lado, otra fuerza de tarea dedicada al control de los homicidios, porque a diferencia de lo que ocurría hace 5 años, que el homicidio era, primero, mayoritariamente con arma blanca, y en segundo lugar, además, se producía entre gente conocida, por riña, pendencia, hoy día tenemos el homicidio por encargo de estas bandas que son de cobradores, vínculos de narcotráfico. Entonces hay un imputado desconocido. Entonces lo que antes se resolvía en más de un 90%, 9 de cada 10 casos resolvían, hoy día esa cifra ha bajado y la impunidad del homicidio es muy delicada. ¿Y en el norte? Porque ahora algunos parlamentarios incluso están condicionando el estado de excepción en el norte, en el sur, pero siempre y cuando esto también se aplique en la macro zona norte para dar con algunos de los puntos que usted mencionaba, que era esta migración y quienes están entrando. Yo creo que yo estuve en contacto con gente que vive en Antofagasta, he estado en contacto con algunos funcionarios y la verdad es que la situación es muy compleja. Yo creo que ahí efectivamente no solo se requiere
un estado de excepción, sino que adicionalmente se requiere reforzar la presencia de las Fuerzas Armadas en los pasos no habilitados para efecto de tener un control migratorio mucho más eficiente. Imagínese usted, si con esta Constitución, con la posibilidad de que las Fuerzas Armadas colaboren en el control de la frontera para efectos graves, como lo que está ocurriendo en la zona norte con la migración irregular, con la nueva Constitución se prohíbe eso. O sea, con la nueva Constitución no vamos a tener la posibilidad de que las Fuerzas Armadas ayuden a carabineros, a la policía, en el control de fronteras para los efectos de estado de excepción. Entonces, ¿sabe qué? Yo creo que las señales son muy malas. Cuando tenemos un ministro de Estado que se permite en un programa de televisión decir que en una de esas las tomas de terrenos pueden ser un buen negocio para la gente que le toman el terreno, oiga, perdóneme, si al final también la ciudadanía y los propios delincuentes van mirando las señales de la autoridad. No se puede relativizar la gravedad de los delitos. Yo pregunto, si al ministro Jackson fueran y le tomaran su casa, su departamento, ¿lo consideraría algo a lo mejor win-win, como dijo él? Yo creo que no. Entonces, el gobierno tiene que evitar cometer estos errores y dedicarse a lo que tiene que hacer, que es brindarle seguridad. Oiga, sin seguridad no hay Estado de Derecho. Y hoy día lo que tenemos en Chile, que en la macro zona sur tenemos terrorismo, y hay que decirlo con todas sus letras, terrorismo. En el centro tenemos crimen organizado desbordado, y en la zona norte tenemos una migración irregular que está generando un trauma muy fuerte. Carteles instalados en el norte y en el centro de Chile. Entonces requiere de verdad que haya un gran acuerdo nacional, pero sobre todo que se pongan a trabajar en serio en materia de seguridad, porque si se demora mucho, esto puede ser muy tarde. Y cuando el narcotráfico y el crimen organizado penetran las sociedades y penetran las instituciones públicas, después es muy difícil desenquistarlo. Pregúntele a la experiencia centroamericana. A mí me tocó estar en El Salvador, en Guatemala, en diferentes países. Déjeme decirle que esas son situaciones, ¿Felipe?, mucho más complejas de resolver. Usted mencionaba al ministro Giorgio Jackson, y no puedo dejar de preguntarle de las declaraciones en esta entrevista que hizo, y que valió ofrecer disculpas, sobre todo a muchas de las figuras de la exconcertación de la que usted formó parte también. ¿Cree usted, primero, las disculpas que ofreció el ministro Giorgio Jackson? A ver, primero, no tengo por qué no creerlas, digamos. Si él cometió un error... Hay senadores como Durresti, por ejemplo, que están bien escépticos a las disculpas que ofreció en el Congreso ayer el ministro. Es que lo que pasa es que yo creo que las disculpas son más bien para evitar una crisis política. Pero en el fondo, yo creo que él cree de verdad lo que está diciendo, porque no es primera vez que lo dice, lo ha repetido en varias oportunidades, es decir, una supuesta superioridad moral. Y claro, yo creo que él tiene razón en un punto. ¿Tenemos diferencias valóricas? Sí, tenemos. Nosotros, por ejemplo, nunca justificamos la violencia con una forma de expresión política, nunca, jamás. Para nuestra generación. Para nuestra generación, nunca tampoco iniciamos o validamos la descalificación, la mentira, como una forma de inhabilitar al que piensa distinto, porque era parte de la democracia, la libertad de expresión. A nosotros no se nos habría ocurrido probablemente sacar a un periodista, digamos, de un medio de comunicación, porque piensa o porque pregunta cómo le molesta a la autoridad, si para eso está el periodismo. Y por último, a nosotros jamás se nos habría ocurrido legitimar llamados al levantamiento de armas de personas como Héctor Yaitul. Cuando el ministro dice nosotros no perseguimos ideas, o el presidente dice lo mismo, perdón, aquí tenemos un problema más de concepción. Somos distintos, sí, efectivamente. Nosotros aprendimos, en mi caso, en los términos de la dictadura, a que la democracia había que valorarla y había que cuidarla, y que el uso legítimo de la fuerza en democracia para restablecer el imperio del derecho es una facultad importante. Y con todos estos errores de varios ministros por algunas declaraciones, dichos, en fin, no solamente el de Giorgio Jackson, Felipe, la presidenta de su ex partido, el PPD, decía que es necesario un cambio de gabinete. ¿Cree usted que es necesario ahora, o tal como ha dicho el gobierno, como siempre hay cambios de gabinete, pero va a ser ya después del 4 de septiembre? No, a ver, yo lo dije cuando era gobierno, cuando era parlamentario, siempre he dicho lo mismo. Los cambios de gabinete son resortes de los presidentes de la República, ni los parlamentarios, ni los presidentes de partido tienen que meterse en eso. Ahora, si el presidente de la República no hace un cambio de gabinete, quiere decir que el problema lo tiene el presidente de la República, porque él considera que lo están haciendo estupendo. Y si hay una generación que está sosteniendo a este gobierno que está haciendo agua por muchos frentes, es justamente la generación a la cual el ministro Jackson está aludiendo. ¿A quién le cabe duda que, por ejemplo, el ministro Marcel es el que sostiene los muebles en materia económica en este gobierno, el que le da seriedad? Bueno,
Claro, evidente. Y es una generación que participó en los gobiernos que le dimos estabilidad y tranquilidad a este país, con errores y todo, pero perdón. Bien, Felipe. Un país que transitó 30 años en paz y tranquilidad. Entonces yo creo que también tiene que haber más humildad en esto. Y será el presidente el que tome la decisión si hace cambio de gabinete o no. Si me preguntan a mí, mi opinión hoy día como ciudadano, yo no tengo ningún cargo público, bueno, es evidente que hay áreas del gobierno que están haciéndolo muy mal. Y eso se nota. ¿Perdón? Es que se nos acabó el tiempo. Le agradezco mucho la conversación. Tenemos que terminar CNN AM, así que muchísimas gracias y seguramente vamos a seguir conversando de este y otros temas también. Gracias, Felipe Arboe. Que estén muy bien. Buen día. Buenos Chao. días. Gracias.